antes de que existiera el Imperio Inca, antes de que los mayas grabaran su primer glifo en piedra, antes incluso de que alguien pronunciara la palabra azteca, hubo otros. Civilizaciones que movían montañas de piedra sin rueda, sin hierro, sin caballos, que calculaban el tiempo con una precisión que haría dudar a cualquier astrónomo moderno, que levantaron ciudades tan enormes que Europa, en plena Edad Media, no tenía nada comparable. La historia oficial las ignoró durante siglos. Los libros de texto las redujeron a una nota al pie, pero ellas dejaron huellas tan profundas en esta tierra que ningún olvido pudo borrarlas. Hoy vamos a encontrarlas. Imagínate parado frente a una roca. No una roca cualquiera, una masa de basalto negro, volcánico, de casi 50 toneladas, más pesada que 7 elefantes adultos juntos. Y sobre esa roca, tallado con herramientas de piedra, solo de piedra, un rostro humano. Enorme, sereno, con una mirada que atraviesa 3000 años y te mira directamente a ti. ¿Quién puso esa piedra ahí? ¿Cómo? ¿Por qué? Esa pregunta lleva siglos sin respuesta. Y esa pregunta tiene nombre. Se llama Olmeca. Corría el año 1500 a.C. El aire en la costa del Golfo de México olía a selva densa, a lodo negro y a lluvia perpetua. Los actuales estados de Veracruz y Tabasco eran entonces un mundo completamente distinto. Una tierra húmeda, fértil, atravesada por ríos caprichosos que tanto daban vida como la arrebataban. En ese paisaje imposible, algo comenzó a crecer. No fue de golpe, fue lento, acumulativo, como el agua que perfora la piedra. Un grupo humano empezó a organizarse de una manera que nadie en este continente había intentado antes. Comenzaron a construir no solo para vivir, sino para perdurar. No solo para sobrevivir, sino para ser recordados. Los llamamos olmecas. Y fueron, sin exageración posible, los primeros. La cultura madre de toda Mesoamérica. Piénsalo así, todo lo que admiramos hoy en los mayas, en los aztecas, en los purépechas, en docenas de civilizaciones más, tiene una raíz más antigua, una semilla original. Los olmecas no son una civilización entre muchas, son el origen del que nacieron todas las demás, el código genético cultural de un continente entero. Y sin embargo, casi nadie habla de ellos. Entre el año 1500 y el 400 a.C., los olmecas construyeron algo que en su momento no tenía precedente en el hemisferio occidental. Ciudades ceremoniales, centros de poder político y religioso donde confluían miles de personas, plazas enormes orientadas con precisión astronómica, pirámides de tierra apisonada tan masivas que aún hoy se elevan sobre la selva como colinas artificiales. Y en el centro de todo eso, un orden, un sistema. Una forma de entender el mundo que con el tiempo se convertiría en la columna vertebral de toda la civilización mesoamericana. El calendario, la escritura, el juego de pelota. 3 inventos que parecen simples cuando se nombran así, en una lista, pero que en realidad representan 3 de los saltos cognitivos más importantes en la historia de la humanidad en este continente. El calendario olmeca no era solo una forma de contar días, era una manera de controlar el tiempo, de predecir las cosechas, de sincronizar los rituales con el movimiento de los astros. Era poder. Quien controlaba el tiempo, controlaba a la vida. La escritura olmeca, todavía parcialmente descifrada, todavía guardando secretos, fue el primer intento documentado en Mesoamérica de fijar el pensamiento en piedra, de hacer que las palabras sobrevivieran a los cuerpos que las pronunciaron. Y el juego de pelota, ese ritual que parece un deporte pero que era mucho más. Una representación del movimiento del sol, del equilibrio entre la vida y la muerte, del orden cósmico que los seres humanos debían mantener con su esfuerzo, y a veces con su sangre. Todas estas tradiciones pasarían después a los mayas, de los mayas a los toltecas, de los toltecas a los mexicas. La herencia olmeca recorrió siglos enteros sin que nadie le pusiera ese nombre. Pero regresa por un momento a esas cabezas de piedra, porque hay algo en ellas que va más allá de la algo que detiene. Cada cabeza retrata un rostro distinto, rasgos individuales, expresiones únicas. No son figuras genéricas ni íconos repetidos, son retratos, son personas reales inmortalizadas en basalto para que el tiempo no pudiera borrarlas. ¿Quiénes eran? ¿Reyes?
¿Guerreros? ¿Dioses encarnados en cuerpos humanos? La arqueología tiene hipótesis, pero las certezas aún escasean. Lo que sí sabemos es esto: mover esas rocas desde las canteras de los Tuxtlas hasta los centros ceremoniales olmecas requería una logística extraordinaria. Ríos usados como autopistas, decenas, quizás cientos de personas coordinadas con una precisión que hoy llamaríamos ingeniería. Una voluntad colectiva capaz de doblar la geografía. No lo hicieron porque querían, lo hicieron porque creían que debían hacerlo, porque algo en su cosmología exigía ese esfuerzo compartido. Esa fe, esa disciplina, esa capacidad de hacer que miles de personas trabajen por una idea mayor que ellos mismos. Eso es también una civilización. Y sin embargo, alrededor del año 400 a.C., algo ocurrió. Los grandes centros olmecas comenzaron a vaciarse. Las cabezas quedaron solas en la selva. El silencio regresó a los patios ceremoniales donde alguna vez resonaron miles de voces. No hubo conquista visible. No hay capas de ceniza que indiquen una guerra devastadora. No existe un momento preciso que la arqueología pueda señalar y decir: aquí terminó todo. Solo el abandono, lento, gradual, inexplicable. Una civilización que había inventado el tiempo desapareció sin dejar fecha ni conclusión. Y ese misterio, todavía sin resolver, es apenas el comienzo de esta guerra. Pesan más que 10 elefantes juntos. 10 elefantes. Y sin embargo, alguien las movió. No con grúas, no con ruedas, no con animales de carga. Con manos humanas, con ingenio, con una voluntad colectiva tan poderosa que hoy, miles de años después, seguimos sin entender del todo cómo fue posible. Estamos hablando de las cabezas colosales olmecas, y lo que estás a punto de descubrir sobre la civilización que las creó cambiará para siempre la forma en que entiendes el origen de todo lo que conocemos como Mesoamérica. Pero equivocarse en quiénes fueron los olmecas es fácil, si uno solo mira las piedras. Porque los olmecas no eran solamente esculturas, eran arquitectos de la tierra. Desarrollaron el sistema de escultura más antiguo de toda América. Construyeron un calendario basado en observaciones astronómicas de una precisión que desafía lo que imaginamos posible para su época. Y fueron ellos, precisamente ellos, quienes inventaron el juego de pelota romana, ese ritual que después adoptarían los mayas, los mexicas, los zapotecos, prácticamente cada civilización que vendría después. El juego de pelota no nació en Tenochtitlan, nació aquí. Su influencia se extendió por cientos de kilómetros a través de redes comerciales que conectaban lo que hoy es el centro de México con Centroamérica. Cuando los olmecas querían algo, lo conseguían. Cuando los olmecas hablaban, el mundo mesoamericano escuchaba. Eran la madre de todas las civilizaciones que conocemos. Y entonces, alrededor del año 400 a.C., algo sucedió. No sabemos qué. Los grandes centros ceremoniales, San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, fueron abandonados. Las ciudades que habían pulsado durante siglos con el humo del copal, con el eco del juego de pelota, con el peso de las decisiones de los reyes, quedaron en silencio. Pero aquí está lo que mantiene despiertos a los arqueólogos. No hay rastro de invasión, ninguna evidencia de catástrofe natural masiva, ninguna señal de enfermedad, no hay cenizas de guerra, no hay capas de destrucción violenta. Simplemente se fueron. Dejaron atrás sus ciudades, dejaron atrás sus altares y dejaron atrás estas guardianas de piedra, mirando hacia la eternidad con sus rostros inamovibles, custodiando secretos que todavía no hemos descifrado. Ahí siguen, mirando, esperando que alguien haga la pregunta correcta. Y nosotros todavía no sabemos cuál es. Pero la cerámica era solo el principio. Los moche también dominaban el metal de una manera que haría palidecer a muchos orfebres modernos. Oro, plata, cobre, aleaciones que requerían control de temperatura, precisión técnica y conocimiento acumulado durante generaciones. Nadie lo sabía con certeza hasta 1987. Ese año, el arqueólogo Walter Alba recibió un aviso urgente en el norte de México. Vaqueros, saqueadores de tumbas, habían abierto algo en ciudad. Algo grande. Alba llegó a tiempo para salvar lo que quedaba, y lo que encontró cambió la historia de América para siempre. Una tumba intacta. El señor
señor de Zipán descansaba exactamente donde lo habían dejado hace más de 1700 años, envuelto en pectorales de oro y turquesa, con orejeras incrustadas de piedras preciosas, cetros ceremoniales entre las manos, armaduras que aún brillaban como si el metal recordara su función. A su alrededor, los cuerpos de quienes lo acompañarían al más allá: guerreros, mujeres, un perro. El mundo comparó aquellos tesoros con los de Tutankamón. No era exageración. Mientras tanto, en la superficie del desierto costero del Perú, los Moche levantaban algo que desafiaba toda lógica constructiva de su tiempo: las huacas, pirámides monumentales de roca, ladrillos de barro secado al sol, apilados con una organización que requería miles de trabajadores y siglos de voluntad para terminar. La Huaca del Sol alcanzó 41 metros de altura. Para construirla, los Moche fabricaron y colocaron más de 140 millones de dólares. Era la estructura precolombina más grande de todo el Perú. No un templo pequeño, no un montículo simbólico, una montaña artificial que declaraba, sin necesidad de palabras: aquí vivimos, aquí mandamos, aquí habitamos con nuestros dioses. Y entonces, el siglo VI llegó con su sentencia. Pero hay algo en este continente que no puede verse desde el suelo, algo que exige altura, distancia, una perspectiva que ningún ser humano del mundo antiguo pudo tener jamás, y sin embargo, alguien lo construyó. En el desierto peruano, entre el año 100 a.C. y el 800 de nuestra era, una cultura llamada Nazca hizo algo que desafía cualquier explicación sencilla. Grabaron el desierto. Lo grabaron en grande, en una escala que solo el cielo puede comprender. Un colibrí de 100 metros de largo, una araña perfectamente proporcionada en cada pata, en cada curva de su cuerpo. Un mono con la cola enrollada en espiral, como si durmiera sobre la tierra seca. Más de 800 geoglifos dispersos sobre 450 kilómetros cuadrados de suelo árido. Figuras de animales, plantas, formas geométricas que se despliegan sobre el desierto con una precisión desconcertante. El método era brutal en su simplicidad: retirar las piedras oscuras de la superficie para exponer la tierra más clara debajo. Nada más, nada de maquinaria, solo conocimiento, organización humana y una visión que nadie en el suelo podría verificar jamás completamente. ¿Cómo lo hicieron? Eso al menos lo sabemos. ¿Por qué lo hicieron? Ahí está el abismo. Algunos investigadores ven en las líneas calendarios astronómicos, trazados con paciencia para seguir el movimiento de los astros. Otros señalan su posible relación con ceremonias del agua, con súplicas trazadas en la tierra para atraer la lluvia sobre un territorio que siempre estuvo al borde de la selva. Ninguna teoría cierra el misterio completo. Lo que sí sabemos es que el desierto, ese mismo desierto implacable que hizo la vida tan difícil para los Nazca, fue también su conservador más fiel. El clima árido preservó las líneas durante más de 1000 años con una nitidez insólita. Y cuando la sequía se intensificó alrededor del año 800, cuando los sistemas que sostenían a aquella sociedad comenzaron a ceder, los Nazca desaparecieron. Pero sus mensajes permanecen grabados en la tierra, esperándonos, desafiándonos a entender algo que quizás no fuimos hechos para comprender del todo. Ahora suba más alto. Suba hasta donde el aire duele en los pulmones y el frío muerde aunque brille el sol. A casi 4000 metros sobre el nivel del mar, en las alturas bolivianas, donde el cielo se siente más cerca de lo que debería, se levantó entre el año 300 y el 1000 de nuestra era una ciudad que no era simplemente una ciudad. Corazón espiritual y político de un imperio que extendió su influencia desde lo que hoy es Perú hasta los valles de Chile. Una civilización de altura, literalmente construida en las nubes, a orillas del lago Titicaca, cuyas aguas reflejan un azul imposible que todavía hoy corta la respiración. Y su arquitectura es otra cosa. Bloques de piedra de hasta 131 toneladas, cortados, transportados, ensamblados con una exactitud tan absoluta que entre ellos no cabe una hoja de papel, sin cemento, sin mortero, solo piedra encajando en piedra con una perfección que la tecnología moderna apenas puede replicar. El portón del sol, tallado en un único bloque de andesita, decorado con figuras que todavía debaten los especialistas, es una de las obras maestras de la ingeniería antigua. Pero Tiwanaku también cayó. Entre los años 950 y 1000 de nuestra era, una sequía extrema cambió todo. El lago Titicaca bajó sus niveles.
Los campos elevados que los ingenieros de Tiwanaku habían diseñado con tanta inteligencia para sostener cosechas en un clima de altura dejaron de funcionar. Las cosechas fallaron, y un sistema que había alimentado y organizado a decenas de miles de personas comenzó a desmoronarse. Los arqueólogos encontraron la evidencia de esa desesperación escrita en los huesos. 19 esqueletos de jóvenes, ofrendados, sacrificados en el momento en que el mundo conocido comenzaba a derrumbarse, como si con sus vidas pudiera comprarse una segunda oportunidad, como si la sangre derramada pudiera convencer a los dioses de devolver el agua y hacer subir de nuevo las aguas del lago, de restituir el orden que se estaba yendo. No funcionó. Nunca funciona. Pero el miedo hace eso con los seres humanos. Los lleva al límite de lo que son capaces de hacer cuando todo lo que construyeron está a punto de perderse. Eso es lo que une a todos estos imperios. No su grandeza, su fragilidad. La certeza de que nada, por más monumental que sea, está exento de caer. Y la manera en que cayeron dice más sobre quiénes fueron que todos sus templos juntos. Viajemos por última vez. Cruzamos el continente de punta a punta. Descendemos hacia el sur, hacia el calor denso y verde del Amazonas brasileño, a la isla de Marco. Aquí, entre los años 400 y 1300 después de Cristo, algo extraordinario floreció en medio de la escena: los marajones. Lo que dejaron atrás podría detenerte en seco en cualquier museo del mundo. Cerámica tan elaborada, tan geométricamente precisa, tan viva en sus formas, que rivaliza sin vergüenza con el arte del mundo antiguo. Urnas funerarias decoradas con serpientes estilizadas que parecen moverse. Vasijas que toman formas humanas y animales con una maestría que no tiene explicación fácil. Y algo único en toda América precolombina: tangas de cerámica, piezas íntimas, personales, que sobrevivieron 1000 años para recordarnos que detrás de cada civilización hay cuerpos que vivieron, que sintieron, que se adornaron. Llegaron a ser 100.000 personas, en una isla, en medio de la Amazonía. Construyeron montículos artificiales, los llamaban tesos, para elevar sus hogares por encima de las inundaciones estacionales. Desarrollaron formas de agricultura adaptada a uno de los entornos más exigentes del planeta. Y alrededor del año 1300, antes de que ningún europeo pusiera un pie en este continente, abandonaron la isla. Sin guerra, sin evidencia de epidemia, sin catástrofe natural que lo justifique. Solo el silencio. Una civilización que tomó la decisión de partir y dejó atrás su arte extraordinario como el único testimonio de que alguna vez existió. Como si el arte fuera su firma, como si supiera que alguien, siglos después, lo encontraría. 6 civilizaciones, 6 misterios sin resolver. Desde las cabezas colosales olmecas que llevan milenios mirando el horizonte con esa expresión que no terminas de descifrar, hasta los marajuaras, que simplemente cerraron la puerta y se marcharon al silencio de la selva. Todas estas culturas florecieron, alcanzaron una grandeza que todavía nos cuesta dimensionar, y luego se fueron de formas que no hemos logrado explicar del todo. Y eso, si te detienes a pensarlo, dice algo sobre nosotros. Sobre nuestra necesidad de que la historia tenga respuestas claras, finales ordenados, causas y efectos que podamos anotar en un libro de texto y cerrar con tranquilidad. Pero la historia real, la historia humana, la historia de América, es mucho más rica, más oscura, más compleja y más asombrosa de lo que nos enseñaron jamás. Este continente no es el fondo del escenario donde llegaron los europeos a protagonizar la gran historia. Este continente era ya la gran historia. Y la pregunta que queda flotando, la que no me deja dormir del todo, es esta: ¿cuántas ciudades más siguen dormidas bajo la selva, bajo la tierra, bajo el agua? ¿Cuántas voces esperan que alguien finalmente aprenda a escucharlas? Eso lo decides tú.